y abro mi micrófono. ¿Qué tal, amigos que están aquí en el webinar de todo el mundo? Estamos arribando en este momento. Déjenme asomar al chat. Ya empezaron a escribir. ¡Listos! Aún no. Bueno, ya empezó. ¿Dónde están los zombies? Por todos lados, Manuel. Por todos lados están los zombies. Hola, Jorge Chávez, Catalina Ramírez, Sanat Sacé, Manuel González, quienes nos están viendo en Facebook, porque estoy transmitiendo en Facebook Live, nada más para avisar, no voy a transmitir ahí todo el webinar. Asómense a activatuser.com. Está súper fácil, activatuser.com. No importa si yo ya empecé el webinar, ustedes se inscriben, entran directamente, ahorita están entrando más personas y con eso van a tener acceso a esta clase. ¿De qué se trata esta clase? Yo le puse, ya no seas un zombie, despierta, ¿no? Ya no seas un zombie. ¿Cómo es que la vida se resuelve en felicidad, en éxito, en abundancia, en bienestar, a partir de tu participación en la vida? ¿Desde qué estado estás participando? Y de eso es de lo que voy a hablar. Cómo el automatismo se mete en todas las áreas de nuestra realidad y cómo termina por darle en la torre a todas las cosas importantes de la vida. Entonces, échense un ojito, échense un salto, activatuser.com y bueno, ya los voy a dejar a todos los de Facebook porque voy a atender a las personas que están en el Webinar Jam, que esa es la plataforma que utilizamos. Cuídense, los veo ahí en un momento. Bueno, pues ya estoy por acá. Primero, a los que están aquí, que me están escribiendo, ¿me pueden avisar si se escucha bien? ¿Me escucho bien? Yo sé que me veo bien, pero ¿me escucho bien? Entonces, si me lo pueden escribir aquí en el chat, se los agradezco mucho. ¡Yay! Me puso Julia Soria. ¿Cómo grabarlo? Mira, se va a quedar grabado, Marta. Pregunta Marta Erika Lujano. ¿Cómo grabarlo? Se va a quedar grabado. Únicamente las personas necesitan entrar a activatuser.com. No importa si ya pasó, activatuser.com y eso los va a llevar a la versión grabada. ¿Sale? Bueno, ya me dijeron que se escucha perfecto. Les hago algunas sugerencias. Si ustedes tienen en este momento la computadora prendida y tienen otras cosas que se estén conectando a internet, es posible que se empiece a escuchar cortado mi audio o que el video no salga bien. Entonces yo les recomiendo que desconecten, por decir, si en su computadora tienen abierto Facebook, apáguenlo tantito. Si tienen abierto WhatsApp, porque se puede poner en la computadora, apáguenlo tantito, porque todo eso hace que se consuman bytes de internet y a veces se pierde la señal o lo que sea, ¿sale? Entonces, bueno, yo les recomiendo que desconecten todos, se claven en esto. Si pueden de momento desconectarse de su celular, yo sé que eso es demasiado pedir, pero pues un ratito. Yo calculo que estaremos aquí promedio 1 hora y fracción, a lo mejor un poco menos. Entonces, por si las dudas, si pudieras así de, a ver, este es mi espacio, esto es para mí, es para mi crecimiento, quiero disfrutar, quiero aprender, quiero hacer preguntas, me voy a dedicar a esto un rato de mi vida, mejor. Si no, entiendo, si lo pones ahí de ladito mientras te pones a planchar, no hay bronca, pero también entiendo que el resultado que vas a obtener de este curso es distinto, pues depende del involucramiento que le des, ¿no? Si te involucras de corazón, si te involucras con lo más de tu ser, que es justo de lo que vamos a hablar, pues seguramente le vas a sacar más provecho, ¿sale? Entonces, bueno, sean todos bienvenidos. Me da mucho gusto ver, aquí está Sandra Gómez, María Elisa Franco. Yo voy a estar siguiéndolos a todos ustedes aquí en el chat. ¿Qué les parece si antes de arrancar mi presentación se las comparto? Pase lo que pase, pase lo que pase, déjenme el pongo. File sharing. Ahí está. En este momento, a todos ustedes les debe de aparecer en la parte del chat que les estoy compartiendo un archivo. Entonces, denle bajar y ese es el archivo que yo voy a estar utilizando durante toda esta conferencia. Lo voy a estar poniendo. Apriétenle donde dice download file, porque ya saben que este sistema es americano y está en inglés. Entonces, pónganle download file y de esa manera bajan el archivo a su computadora y si quieren, pues me pueden ir siguiendo abriéndolo. No es necesario porque yo lo voy a abrir aquí también en pantalla, pero si lo gustan, ahí lo tienen. Lo voy a dejar de compartir para ya abrir el mío y al final de la charla se los vuelvo a compartir sin problema. Pero quise ponérselos de una vez por si alguien tiene la necesidad de que dice, híjole, yo a lo mejor en 40 minutos me tengo que retirar. Bueno, velo bajando. Baja el archivo para que lo tengas, ¿sale? Me daré un trago de mi suero extraordinario de vida y mientras ustedes pueden bajar el archivo. Muy bien.
Entonces vamos a arrancar. Déjenme detener la compartida y me voy a mi presentación. Mi presentación tiene la misma imagen con la que promovimos este webinar. Entonces, le pusimos a este webinar, deja de ser un zombie, activa tu ser y despierta. Webinar completamente gratuito, como ya sabes, con Cuau Arau, que soy tu servidor. Si es que de casualidad no me conoces, yo soy Cuautli Arau. A ver, primero, curricularmente, ¿no? Entonces, yo soy Cuautli Arau, soy psicoterapeuta, soy homeópata. Sé que para algunos de ustedes eso puede ser o no ser relevante, pero bueno, digamos que eso me obligó a estudiar 5 años y medio el tema de la salud. Entonces, bueno, te guste o no la homeopatía, tuve que estudiar porque lo estudié en una universidad, 5 años y medio el tema de la salud. Además, soy psicoterapeuta, además soy coach, diseñé un modelo propio de coaching que se llama Visión Coach, es un modelo integral de coaching donde vemos el paradigma ontológico, el coaching de acción, que es así como el clásico, y coaching sistémico. Entonces, el modelo que yo manejo es muy conectivo, es muy completo, es muy total, por eso se llama coaching integral, le pusimos Visión Coach. Además, desde el año 2000, o sea que ya tengo 18 años, me dedico a la capacitación, a dar cursos. Tengo escrito un libro que se llama Ontocreatividad, que es del libro del cual vamos a extraer hoy la información. Es más, déjenme, se los muestro. Esta es la primera edición. Este es mi ejemplar. Esta es la primera edición. Hay una edición más nueva que no tengo aquí, pero es que este es el que, obviamente, fue el que salió así del horno y se lo quedó el autor. Este es el que yo me di. Ya hasta tiene algunas hojas medio desempastadas, pero bueno, escribí este libro, publiqué este libro, tengo otro libro que publiqué con Jorge Cuevas, que se llama Atrévete a Vivir, un modelo que tenía que ver mucho con acción y con atreverte. Me encantaba porque el subtítulo de ese libro era ¿de qué te has perdido por miedo? Y yo creo que es una pregunta que se las puedo hacer ahorita, ¿no? ¿De qué te has perdido por miedo? Es una preguntototota. Para pensar en esto de los zombies, ¿no? ¿De qué me he perdido por preferir mi zona de confort, por preferir la certeza, por preferir estar en lo seguro? Y pues, ¿de qué me he perdido, no? Si me fuera a morir el día de hoy, si terminara mi vida muy pronto, ¿hasta dónde me arrepentiría de no haber tomado ciertas decisiones? Entonces, ese es un libro que publiqué con Jorge Cuevas. Tengo otro libro de fotografía, porque curiosamente también estudié artes plásticas. Mi primera carrera la estudié en Estados Unidos. Me están diciendo que sí sale descargar archivo en español. A lo mejor es tu propio Chrome que lo tradujo. Pero bueno, fantástico, qué bueno que está en español. Bájenlo. Les digo, tengo un libro de fotografía porque soy artista. Muchos saben que mi abuelo es Alfonso Arau, el director de cine, el que hizo la película Como agua para chocolate. Mi papá es rock and rollero, es Sergio Arau, es el ex guitarrista del grupo Botellita de Jerez. Ahora tiene su banda. Entonces, bueno, tengo como una rama ahí de la familia que son artistas. Por otro lado, el lado de mi mamá, mi mamá es psicóloga, es maestra, es pedagoga, es consteladora familiar, ¿sí? Entonces, bueno, ese lado viene más la enseñanza, porque además mis 2 abuelos fueron maestros, fueron profesores. Entonces, bueno, pues yo lo que hago es una mezcla entre desarrollo humano, psicoterapia, show. Me gusta que se diviertan, me gusta que se rían. Creo que a través del sentido del humor muchas de estas ideas caen mejor. Y lo que les voy a compartir hoy es justo el tema con el que yo me inicié dando cursos. En aquel entonces, en el año 2000, esta charla que yo les voy a dar ahorita se llamaba Creatividad Espiritual. Así le puse originalmente. Pero eso generaba muchas confusiones, porque por un lado, la palabra espiritual la entendían como religiosidad, misticismo, quizás esoterismo, no sé. Y la palabra espiritual la entendían como manualidades, como artes plásticas. Entonces era chistoso porque yo a veces daba mi curso Creatividad Espiritual y llegaba la gente toda fachosa, por ejemplo. Llegaban todos fachosos porque pensaban que si el curso era de creatividad, pues había que venir con ropa sucia porque a lo mejor nos iban a dar plastilina, pintura o algo por el estilo, ¿no? Sí, era muy locochón. Una vez una persona me dijo, no, pues yo cuando oí creatividad espiritual pensé que íbamos a dedicarnos todo el día a hacer amuletos.
Digo, así está lo espiritual en el amuleto y creatividad, pues las manualidades. Entonces, bueno, no saben, esto ha ido evolucionando. Después le terminé poniendo creatividad integral, creatividad total, y finalmente Siley Mora, que es uno de mis maestros, un chileno, él fue el que de pronto, como él manejaba un modelo que se llama ontoescritura, en conjunto él con otro de mis grandes maestros, José Mora, dijeron, oye, se me hace que lo tuyo es ontocreatividad. Ontocreatividad. Ontos es una palabra griega que significa el ser. Entonces, la ontocreatividad es la creatividad del ser, la creatividad propia, tu inteligencia. Es algo bien curioso. Todas las personas somos creativas, pero hasta en eso somos creativos, porque somos creativos de manera singular, somos creativos de manera propia. Entonces, de ahí surgió que en vez de creatividad espiritual, de creatividad total, integral, terminara en ontocreatividad. Y finalmente, porque hay que ser creativos y hay que estarnos renovando, de pronto hace muy poquito decidí, ¿sabes qué? Este curso no se puede llamar ya ontocreatividad porque decir ontocreatividad suena rebuscado. La gente, si no escucha esta explicación que acabo de dar, pues ¿qué es eso? Entonces le puse Activa tu Ser. Ese es el nuevo curso y ustedes lo están estrenando. Ustedes son las primeras personas de este planeta que me escuchan hablar de Activa tu Ser, que es la última versión de 18 años de dar el entrenamiento de ontocreatividad, creatividad integral, total y creatividad espiritual. ¿Y cómo lo he ido afinando? Porque evidentemente en este enseñar yo aprendo mucho y me he dado cuenta de muchas cosas y lo que a ustedes les va a tocar ya es una versión mucho más práctica, muy sintética, muy orientada a la acción, porque a lo mejor al principio pues yo era más filosófico y ahora ya puedo entender que es mucho más importante que tengamos herramientas y que podamos llevar esto a la acción, ¿sale? Entonces, bienvenidos a Activa tu Ser, a esta charla que en particular, déjenla vuelvo a abrir, ¡tatán! Se llama Deja de ser un zombie, activa tu ser y despierta, ¿sale? Entonces vamos a lo que te truje chencha. Quienes nos estén escuchando de otros países que no sea México, no tendrán idea de qué significa esa frase de a lo que te truje chencha, pero un mexicano se los va a explicar, no se preocupen. Déjenme paso al chat y así yo los voy leyendo. Saludos. Todo empieza por tratar de entender qué está detrás de este título. Deja de ser un zombie. Pues si yo no soy un zombie, ¿no? Se supone que estoy vivo, que estoy atento, que disfruto de las cosas. Bueno, pues vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a empezar por explorar la naturaleza de la realidad. Quiero yo proponerte la idea de que esta realidad que habitamos, que es muy compleja, entiendo que muchas veces tenemos que empezar por reconocer que no tenemos los sentidos adecuados, nuestra vista no capta todas las gamas de colores, nuestros oídos no escuchan todas las frecuencias de sonido, obviamente por el tamaño que tenemos, pues nos enteramos de lo que hay a nuestro alrededor y además en cierta dirección. Entonces, por supuesto, en este mundo suceden miles de millones de cosas que nosotros ni enterados estamos. Entonces, para empezar, aunque existe la realidad, no tenemos mucho contacto con ella. Sabemos un poquito de la realidad. Ahora, de lo poquito que sabemos, quiero invitarte a reconocer dos cosas. Lo primero, vivimos en una realidad cambiante. Lo voy a... nunca había usado esa herramienta. ¿Qué tal? Entonces, vivimos en una realidad cambiante. Estamos en una realidad cambiante. ¿Qué quiero decir con esto? Déjenlo quito, creo que no agregó mucho. Quiero decir con esto que la única constante que conocemos en esta vida es el cambio. ¿Sí? La única cosa que podemos garantizar es que el día de hoy estás en donde estás y el día de mañana no estarás, por múltiples razones. Una de ellas es espacial, ¿no? Aunque yo me quedara sentado aquí todo el santo día, como el planeta se está moviendo alrededor del Sol, ya con eso ya no estoy en el mismo sitio. Pero además yo sé que los árboles cambian, las piedras cambian, aunque toman mucho tiempo, pero las piedras cambian, las personas cambian, los animales cambian.
Si yo tengo una manzana muy bonita y la dejo ahí por varios días, se echa a perder. Si yo esas semillas de esa manzana las planto y me espero muchos días, después va a salir un árbol. Entonces, bueno, yo entiendo que es cierto, la realidad es cambiante. La naturaleza de esta realidad es que las cosas nunca se quedan como están, ¿sí? Hay un permanente cambio. La otra característica que puedo yo constatar de la realidad es que en esta realidad las cosas están todas conectadas entre ellas. Un ejemplo de esto muy claro, pues es la ecología, ¿no? Entonces yo sé que si yo altero un ecosistema, si yo quito el agua de un lago, yo sé que con eso le afecta a todo lo que está a su alrededor, a los animales, a las plantas, a los insectos, a la gente, ¿no? Entonces entiendo eso y eso altera el clima también. Estamos, espero yo, todos conscientes de que el cambio climático es visible, es notorio, ¿no? Y que tenemos muchísima evidencia empírica, deja tú la científica. Todos hemos notado que las temporadas del año ya no son con las fechas que antes eran, ¿no? Cuando decíamos así, el 21 de marzo empieza la primavera. Bueno, pues ahora ya no sabemos muy bien ni cuándo va a empezar ni cuándo va a terminar. Y zonas en las que hacía un poco de frío, ahora hace mucho frío. Zonas en las que hace calor, ahora hace mucho calor. Entonces decimos, ok, este cambio climático se debe a muchas cosas, pero que todas están interconectadas, ¿no? Lo sabemos que la suma de toda la contaminación que generamos por quemar combustible se ha ido acumulando. Sabemos que el tema de que tengamos a tantas vacas, porque yo no sé si tú sabes de ese tema, pero tener tantas y tantas y tantas vacas que tenemos para comerlas, para nuestro consumo como humanos, el haberlas creado, el haberlas tenido ahí reproducido, es la palabra más correcta, y tenerlas vistas en granjas, está generando un montón de contaminación constante. Entonces, bueno, si tú vas sumando esos elementos, todo le afecta a todo, ¿no? Cuando se hunde un barco en el mar, no es un evento aislado, se hunde en el mar y todos los elementos de los que están compuestos ese barco van a empezar a contaminar esa zona del mar y van a provocar efectos. No digo que las cosas sean buenas o malas, porque finalmente la línea de efecto, causa, efecto, causa, efecto, causa es tan larga, es tan infinita, porque finalmente todo está interconectado, que no podemos saber cuándo algo que sucedió terminó generando consecuencias negativas o positivas. Lo que sí podemos constatar es las cosas están vinculadas, las personas están vinculadas, las situaciones, la economía, ¿no? La economía es otro buen ejemplo. Si nosotros participamos de cierta manera en la economía, afectamos a otras áreas. La bolsa de valores es como un ámbito en el que esto es muy evidente. El que alguien declare algo, el que el presidente declare algo en su Twitter, afecta a la bolsa de valores, suben, bajan los precios de las cosas, ¿no? Entonces, ok, decimos tanto la realidad social, la realidad natural, la realidad económica, la realidad de mi salud, ¿no? El si me hidrato, el si como, qué como, el si fumo o no fumo, el si hago ejercicio, todo eso termina relacionándose con todo lo demás. Entonces, a eso es a lo que me refiero con esta realidad. Tiene dos características que creo que todos podemos constatar. Y si estás de acuerdo, lo voy a hacer como si estuviera predicando en la iglesia. Si estás de acuerdo, di que sí en el chat. Nomás pon sí estoy de acuerdo. Entonces, si estás de acuerdo, pon un sí en el chat, nomás para sepamos que sí estás de acuerdo. Entonces, yo tengo que la realidad es cambiante y que la realidad está conectada. ¿Ok? Tengo esos dos puntos que existen. Ahora, gracias Irma Salcido, ella sí está de acuerdo, Carolina Huerta también, Gustavo Pérez también, Patricia Martínez también, Minerva Flores Durán también, Salvador Barajas Plasencia también, Laura Rosales Mendoza también, Elisa Palacios, sí, ya, bueno, ok, entonces ya por lo menos estamos de acuerdo con esas dos ideas. Perfecto. Me encanta, es que si no, esto de hablarle a una computadora es raro, ¿no? Entonces, con que me pongan esos detalles, yo ya sé que estoy platicando con seres humanos y no con una pantalla y que no estoy loco. Bien, entonces, la naturaleza, la realidad es esa. Ya, hasta ahí estamos. Ahora vamos a considerar tu naturaleza zombie. Tu naturaleza zombie es todos esos momentos en la vida en la que tu actitud, tu forma de participar con la vida es rígida, ¿sí? Contrario a cambiante, rígida,
Yo quiero que las cosas sean como ya están. Yo quiero que las personas se comporten como ya se comportan. Yo quiero que mi salud se permanezca intacta. Yo quiero que esto que estoy disfrutando dure para siempre. Yo quiero que mis hijos sigan siendo los que han sido todos estos años. Entonces yo tengo una expectativa rígida ante las cosas, ¿sí? Yo quiero que mi trabajo sea el mismo. ¿Por qué? Porque si mi trabajo es el mismo, yo ya sé qué hacer, ya sé cómo lo resuelvo. Es la famosa zona de confort, ¿no? Yo quiero que mis hijos funcionen como hasta ahorita operan, porque si ellos responden así, yo ya sé qué hacer, ya sé por qué me enojo y ya sé por qué me contento. Yo quiero que mi cuerpo siga respondiendo como ha respondido ahorita, porque hasta ahorita, porque si yo me como tantos tacos, ya sé que a lo mejor me indigesta un poquito, pero al otro día está bien. Entonces, cuando yo estoy en modo zombie, es esos momentos en los que mi forma de interactuar son con la expectativa de que no haya cambio. Yo lo que quiero es que las cosas permanezcan como están. Punto. Y obviamente esto es un problema, porque si la constante del universo es el cambio, pues imagínate qué friega cuando una persona, su máximo anhelo en la vida es que las cosas no cambien. Su máximo es que todo siga igual, que las cosas no se muevan, ¿sí? La otra situación es que además de que no quiero que cambien las cosas, mi percepción fragmenta la realidad. Y yo digo, no, a ver, mi chamba no tiene nada que ver con mi relación de pareja. Mi relación de pareja no tiene nada que ver con mi participación social. Mi vida en sociedad no tiene nada que ver con mi salud. Mi salud no tiene nada que ver con mis emociones. Mis emociones no tienen que ver con mis pensamientos. Claro que tienen que ver, pero yo me vivo tanto en lo interior como en lo exterior en fragmentos. Por ejemplo, es bien interesante pensar que la definición psiquiátrica de un esquizofrénico, una muy genérica, que es un tema muy complicado, muy complejo, pero bueno, una definición así muy genérica es una persona que escucha voces en su cabeza que le dan órdenes contradictorias, ¿sí? Oye, pues tú te quedas pensando en esa definición y de pronto dices, pues ese soy yo, ¿no? No soy yo, porque a mí una cosa me dice el corazón, pero otra cosa me dice la razón, y otra cosa me dice mi cuerpo, y otra cosa me dice mi sexualidad, y otra cosa me dice mi intuición, pero para colmo son contradictorias. Yo veo un pastel y mi cuerpo dice, ¿nos lo comemos? Y vamos a pensar que mi corazón en ese momento ve el pastel y dice, sí, hay que comérnoslo, porque además estoy chipil y lo merecemos, y yo quiero ese pastelito, ¿sí? Entonces yo digo, claro. Pero entonces mi intelecto sale al ruedo y dice, ¿sabes cuántas calorías tiene ese pastel? ¿Sabes lo que te vas a tragar, lo que le vas a meter a tu cuerpo? Y entonces yo digo, híjole, si yo tengo estas tres voces contradictorias, imagínate, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Porque si me lo como, se va a sentir satisfecho mi cuerpo, se va a sentir satisfecho mi corazón, pero entonces mi intelecto, nada más falta que vea yo un espejo en algún lado para que mi intelecto diga, por favor, ojitos allá, ¿ya viste? ¿Ya viste la panza? Eso fue por el pastel que te tragaste. Entonces mi intelecto estará esperando la oportunidad para hacerme sentir mal. Si no me lo como, mi intelecto va a estar contento, pero entonces mi corazón va a estar todo el día, ay, yo quería el pastel y me lo merezco, y aparte ya caminé mucho, y mi cuerpo va a decir, tengo mucha hambre, ¿no? Entonces, cuando nosotros descubrimos que nuestro interior está fragmentado, entendemos eso que nos hace perder tanta energía, que si lo hago, me siento mal, y si no lo hago, me siento mal. Que de alguna manera estoy cableado para sentirme frustrado de cualquier manera. Y que además, lo único que distingue eso que me está pasando de la definición de esquizofrénico es que el esquizofrénico tiene la sensación de que esas voces no son suyas. Ya con eso debes de sentirte tranquilo y saber que no eres un esquizofrénico.
¿ok? Porque el esquizofrénico tendría esa misma problemática, nada más que sentiría que una voz extraña de otra persona del más allá le está diciendo y otra voz le está diciendo trágate el pastel y la otra le dice no te lo tragues y así. Esa sería la diferencia. Entonces, para que te tranquilices, que bueno, ya veo que Catalina está tranquila, dice ya, no soy esquizofrénica. Pero sí están de acuerdo con esta idea, que a todos nos pasa. Estamos divididos, nuestras fuerzas están divididas, hay contradicciones. Yo veo una chica hermosa, ¿no? Conozco una chica hermosa y entonces mi sexualidad dice, yeah, yo quiero, ¿sí? Yo quiero eso. Y vamos a pensar, mi corazón, yo quiero eso porque lo merezco y porque estoy solo y porque quiero compartirme con alguien, ¿no? Y entonces mi intelecto entra al ruedo y dice, pero es tu cuñada, yo creo que no es buena idea lo que estás pensando. ¿Me explico? Entonces dices, híjole, ¿quién tiene razón ahí? Obvio que el intelecto, pero a lo que voy es, al final de cuentas, si no lo hago, unas partes de mí se quedan así de, yo quería, ¿no? O sea, entiendo que existe esa situación. Finalmente, lo que tengo que entender es que en un estado zombie, tanto soy rígido, soy cerrado, vivo en mi zona de confort, no quiero cambios, no me quiero escapar a ninguna otra realidad, no quiero conocer nada, no quiero aprender nada. Y además, me vivo de una manera fragmentada en una realidad que está conectada. O sea, déjenme regreso a la lámina anterior, pero decíamos, oye, la realidad es cambiante y está conectada. Pero tú en estado zombie eres tieso, ¿no? Rígido, duro, y además eres una persona que está dividida. Pues creo que tiene mucho sentido el decir, no quiero ser un zombie, porque ser un zombie es ser antinatura. Ser un zombie es ir en contra de lo que en verdad nos corresponde. Yo estoy diseñado para vivir en la naturaleza. Y para vivir en la naturaleza, pues me tengo que vivir desde una actitud que sea apropiada para ese universo en el cual yo estoy habitando. Entonces, vamos a hablar de la naturaleza creativa. Este despertar que yo les puse, deja de ser un zombie y despierta, me refiero a que todos también, todos los que están ahorita escuchándome, tienen la posibilidad de convertirse en una persona que vaya acorde a este principio de la naturaleza. Es decir, que mi actitud sea cambiante, que yo estoy dispuesto a adaptarme, que yo esté en búsqueda de crecimiento, que sepa, decimos en México, según el sapo la pedrada, que yo sepa reconocer a qué me está invitando esta experiencia y entonces yo participar desde ahí. Y además, a tener una comunicación interna de tal manera que mi intelecto, mi corazón, mi cuerpo, mi sexualidad, mi motricidad, mi espiritualidad dejen de ser como en una empresa, ¿no? Contabilidad no se lleva con los de ventas no se llevan con producción no se lleva con gerencia. No. Una empresa fregona, una empresa productiva, es una empresa que finalmente tiene una comunicación entre los de contabilidad, los de ventas, los de etcétera, ¿no? Entonces, sí, no, eso es lo mismo que yo quiero para mí. Yo lo que quiero para mí, como diría Pinocho, es ser un niño de verdad. Y un niño de verdad es una persona que está alineada a la naturaleza del espíritu que habita. Este es un espíritu, este es un universo cambiante. Y entonces mi forma de ser es cambiante. Participo desde mi flexibilidad, participo desde mi apertura, porque eso es más acorde al universo que yo habito. Participo desde mi integridad y desde mi integración y desde mi comunicación y desde mi vinculación. Me doy cuenta que, por supuesto, mi salud altera mis emociones alteran mis pensamientos alteran mis acciones. Ya no lo veo como entes desarticulados, sino que me comprendo como un sistema que está participando. Insisto en que voy a utilizar el modo predicar en la iglesia. Amigos, si ustedes están de acuerdo, digan sí. Y yo mientras leo lo que ya escribieron. Por aquí, Claudia Vanessa García nos puso, hola, ando en la calle con mis hijos, ¿podría escuchar la plática después? Me voy a quedar sin pilas, sin ningún problema. Puedes volverte a meter después a activatuc.com. Además, como todos ustedes se registraron,
como todos ustedes para entrar a esta charla se registraron, les va a llegar un correo cuando ya termine la charla, en donde hay una liga con la que pueden ver la repetición de esta charla. Entonces, tanto les va a llegar un correo como que pueden simplemente meterse a activatuser.com o le pueden decir a alguien, oye, tienes que ver esta charla, ¿te va a gustar? Activatuser.com y entonces se meten, ¿sale? Entonces, bueno, ya vi que ya me pusieron, oh yeah, ya me siento así como en estadio, ¿no? Me estoy imaginando así de que la multitud, yes, yes. Bueno, perfecto. Así es como me gusta trabajar. Entonces vamos a considerar la invitación. Decía, deja de ser un zombie y activa tu ser y despierta. Entonces, ¿qué significaría esto de activa tu ser? ¿Ok? Vamos a pasar a esa definición. Me encanta que me ponen, yeah. Muy bien. Activa tu ser. Vamos a empezar por considerar estas 6 áreas de la vida que ya he estado mencionando, pero que no las he puesto en un orden. Una persona tiene una dimensión biológica, unos procesos biológicos, cuya finalidad es que estés vivo, para eso sirve la biología. Una persona tiene procesos motrices, tiene la posibilidad de moverse, de actuar, y eso le permite generar resultados en la tercera dimensión. Somos capaces de modificar la tercera dimensión precisamente porque tenemos manos, piernas, ojos, lengua, boca, etcétera, ¿no? Tenemos una dimensión sexual, es la dimensión del placer. La verdad es que con mucho gusto abordo el tema con más detalle en otra ocasión, pero por lo pronto les puedo decir que la sexualidad es la capacidad de disfrutar. Y por lo tanto, la sexualidad está involucrada cuando lees y lo disfrutas, cuando haces ejercicio y lo disfrutas, cuando platicas y lo disfrutas, por supuesto, cuando haces el amor y lo disfrutas, cuando comulgas y lo disfrutas, cuando haces oración y lo disfrutas, cuando descansas y lo disfrutas, cuando comes y lo disfrutas. En todo eso está inmiscuida nuestra sexualidad. La siguiente dimensión es la emotividad. Tenemos un área de nuestro ser diseñada para sentir, para emitir sentimientos y para reconocer sentimientos. Mi emotividad no nada más me deja decir cómo me siento o expresar con mi rostro, con mi lenguaje no verbal, mi enojo, mi tristeza, mi angustia, sino también me permite ver a otra persona y decir, yo creo que esta persona está angustiada, yo creo que esta persona está nerviosa, yo creo que está enojada. Y esa es esa dimensión, porque no es un proceso racional, ¿saben? Es un proceso que tiene que ver con la parte límbica del cerebro, que puede hacer esa lectura rápidamente y sacar una conclusión emocional. El proceso intelectual, que es otra de las áreas, pues es igual de importante. Es la parte de nosotros que puede señalar cosas, que hace conceptos, que hace distinciones. Entonces, gracias a que tenemos esas distinciones, tenemos un lenguaje. Entonces, el lenguaje nos permite no nada más observar las cosas, señalarlas, sino también nos permite producir acuerdos. Gracias a que tenemos un lenguaje, nos podemos poner de acuerdo y comprometernos con algo y lograr todas esas cosas extraordinarias que hemos logrado los seres humanos. Entonces, tenemos un pensamiento y el pensamiento nos permite comunicarnos de otra forma que no nos ofrece ni las emociones, ni la sexualidad, ni la motricidad, ni la biología. Y a eso, como cereza del pastel, le podemos agregar una dimensión espiritual. Una dimensión espiritual es una dimensión con la cual nosotros le damos sentido profundo a nuestra vida. ¿A qué me refiero con eso? Yo creo que cuando una persona tiene un empleo, el sentido de tener ese empleo es el sueldo que le pagan. Eso suena lógico, ¿no? Entonces, si yo tengo un empleo, yo mantengo mi esfuerzo, mi calidad, mi puntualidad y todo, porque me dan un dinero y yo con ese dinero como, compro cosas, tengo un hogar, le doy a mis hijos, etcétera, ¿no? Entonces, ese es un sentido, pero es un sentido muy básico, es un sentido más como de supervivencia. Cuando una persona entra en contacto con su intuición, que esa sería como la herramienta a través de la cual la espiritualidad se manifiesta, a través de la intuición,
Entonces se da cuenta que este empleo puede significar algo mucho más profundo. Está perfecto que me paguen por hacer mi trabajo, no tengo ningún problema, porque además vivo en un mundo material donde tengo que usar dinero y donde vivo en una sociedad. Pero me doy cuenta que haciendo bien mi trabajo, lo que estoy haciendo es servir. Y descubro que servir tiene un significado muy profundo para mí. Tiene que ver con trascender, tiene que ver con dejar un legado, tiene que ver con congruencia, tiene que ver con aportar a mi sociedad, a mi familia. Cada vez que mis hijos me ven ser productivo, los estoy invitando indirectamente a ser productivos. Cada vez que yo invierto tiempo en actividades que sustentan una economía sana, estoy participando de no promover una economía insana. ¿Sí me explico? Entonces, así como ahorita Luis Cepeda me pone, exacto, ese es un sentido financiero, cuando yo simplemente recibo mi lana y por eso hago las cosas. Bueno, yo puedo darle a esta misma actividad un sentido trascendente y esa es la alineación que yo hago con mi espiritualidad. Vamos a pensar lo mismo en cualquier área de la vida, ¿no? Yo puedo cuidar mi cuerpo y hacer deporte y estar sano por temas sencillos, banales de supervivencia. O puedo cuidar mi cuerpo, estar sano, ejercitarlo, comer bien, por un sentido profundo de trascendencia, de agradecimiento, de decir, oye, la vida me dio esta maravillosa maquinaria, pues la tengo que cuidar, ¿no? Y la tengo que entregar en orden y en forma y con calidad. Es como si alguien te prestara un carro, pues tú lo regresas lavado, ¿no? Entonces digo, pues lo mismo va a suceder aquí. Yo necesito cuidar a mi cuerpo, no nada más porque es lo correcto en un sentido físico, sino porque tiene sentido para mí hacia lo espiritual. Entonces, yo tengo estas 6 áreas, 6 antenas, 6 dimensiones, si le quieren llamar así como yo le llamo en mi modelo, que lo que me permiten es tanto participar de la realidad como percatarme de la realidad. Es decir, la biología me permite emitir vida hacia la realidad, pero también me permite recibir de la realidad a través de los sentidos su información. La motricidad me permite a mí moverme y ejercer acciones como me permite identificar las acciones de otra persona. La sexualidad me permite disfrutar a mí como me permite darle placer a otro. Las emociones me permiten sentir a mí y expresar mis emociones como me permiten indagar sobre las emociones del otro. El pensamiento me permite pensar a mí, me permite expresar mis pensamientos, pero también me permite entender los pensamientos del otro. Y la espiritualidad me permite a mí alinearme a un sentido profundo y trascendente de vida y también comprender el sentido trascendente de vida de otra persona. Porque lo que a mí me lleva a la trascendencia no es lo que lleva a todo el mundo a la trascendencia. Eso es lo maravilloso de entender lo singular de la vida de cada uno de nosotros. Se me ocurrió hacer una encuesta que puede ser divertida en este momento. Fíjense la encuesta, se las publico. ¿Qué área del ser, considerando esto que acabamos de decir, te parecería más valiosa? Si tú dijeras, la que yo más valoro, la que más me encanta, soy dichoso, soy agradecido porque tengo, y hasta arriba dice biología, después motricidad, sexualidad, emotividad, cognición, que sería la parte del pensamiento, y más abajo aparece espiritualidad, ¿sí? Ya alguien votó por espiritualidad. En cuanto te aparezca a ti la encuesta, simplemente elige una. Ya sé, porque todos ustedes, mis alumnos, son siempre muy inteligentes. Ya sé que dices, pues obvio que todas. Porque, por ejemplo, ni modo que sin biología estoy muerto, ¿no? Ni modo que sin motricidad, ¿de qué me sirve? Como Stephen Hawking, ¿no? Un cuate que súper piensa, pero que no puede mover su cuerpo. Entonces, híjole, qué horrible, ¿no? Entonces, ya sé que eso estás pensando. Pero lo que quiero es como darle una puntuación de valor. Que digas, para mí, lo que más me da gusto tener, lo que más disfruto como ser humano, es que tengo esta dimensión del ser. Llámese la biología, quizás la motricidad. A lo mejor alguien muy atlético dice, para mí la motricidad es la onda, ¿no? Quizás la sexualidad. Híjoles, ¿qué sería la vida sin placer? Y ojo que no estoy hablando de genitalidad. Estoy hablando de placer. Que yo diga, oye, qué horrible sería pensar, sentir, moverme, pero no poder disfrutar. Imagínate comerte unos tacos y no disfrutarlos.
Entonces, la sexualidad también puede ser para alguien lo más valioso. Las emociones, ¿no? El tema de la alegría, la felicidad, el sufrimiento y sus lecciones de vida, la cognición, el decir, híjole, yo no concibo una vida si no pudiera leer o no pudiera hablar. Entonces, les voy a dejar la encuesta ahí un momentito. Lo único que les pido es que votes por alguno. Vota por el que dijeras, este se me hace la máxima creación del universo. O sea, yo digo, bendito sea Dios que existe esto. Qué maravilla que tenemos esta parte del ser, ¿sale? Entonces ahí voten y al final vamos a ver cómo queda la votación. De momento está ganando espiritualidad, pero yo quisiera que sean muy sinceros porque no quiero que gane espiritualidad nada más porque somos buenas personas. Quiero que si queda espiritualidad sea porque en verdad le da sentido, ¿sale? Entonces los dejo ahí un ratito más mientras yo les sigo. En este modelo, Activa tu Ser, mi propuesta es que entiendas cómo cada una de estas dimensiones, la biología, la motricidad, la sexualidad, la emotividad, el intelecto, la espiritualidad, cada una de estas dimensiones tiene un proceso mecánico y un proceso creativo. Cada una de estas dimensiones puede funcionar en piloto automático, mi versión zombie de la biología, de la motricidad, de la sexualidad, de la emotividad, del intelecto, de la espiritualidad, y mi versión creativa, inteligente, útil, abierta de la biología, la motricidad, sexualidad, emotividad, etcétera, ¿sí? Entonces, déjenme regreso al chat. Pone Gisela Gutiérrez, qué buenas personas ni qué nada. Bueno, es que yo así interpreto el hecho de que le pongan tantas personas al tema de la espiritualidad su voto, ¿no? Pero en realidad pues todas son esenciales, eso me queda claro, nada más quiero ver cómo participan de la votación. Ok, sigue ganando la espiritualidad por un poquito y en segundo lugar está la biología y la emotividad. Nadie ha pelado al pobre cuerpo. Nadie ha reconocido que lo más importante de su vida es que se puede mover. ¿Qué harías tú si tuvieras una comezón horrible y no te pudieras rascar? A ver si con eso le consigo un voto a motricidad. Bueno, entonces yo sigo con mi presentación. Voy a dejar abierta ahí la votación para que sigan participando. Entonces, para poder considerar qué significa la creatividad de cada una de estas áreas del ser, pues primero quiero con todos ustedes definir qué entiendo por creatividad. ¿Ok? Tomaré agua. Históricamente existen 4 definiciones de creatividad. ¿Ok? Me encantó, perdón, me dio risa porque eso es muy creativo. Alejandra Sevilla, ante mi pregunta de qué harías si tienes una comezón horrible y no tienes posibilidad de moverte, dice, me rasco contra la pared. Pues sí, pero te moviste al menos contra la pared. Y en cambio Catalina Ramírez dice, le grito a mi mamá que me rasque y ya. Bueno, pues vamos a pensar que tienes la habilidad de hablar, que también no deja de ser una habilidad motriz, y entonces le gritas a tu mamá. Pero bueno, ahorita vemos en qué quedó. Ok, entonces, ¿qué es la creatividad? Primero, en esta definición histórica, reconocemos que la creatividad, muchos de nosotros la entendimos como un proceso artístico. Entonces entendíamos que la creatividad era hacer manualidades, era hacer cosas lúdicas, de juego, de broma, era pintar algo, era hacer música. La creatividad está en la vida de aquellas personas que se dedican a las artes, a la publicidad, a la mercadotecnia. Nos imaginamos a un ingeniero, ¿no? Siendo un inventor, y entonces ese inventor tiene que ser creativo. Entonces, en esa primera definición de creatividad, el problema que tenemos es que si una persona no es artística, entonces ya no cabe en la definición. Entonces ya decimos, no, pues no es creativa. Necesita ser artística para poder ser creativa. Luego, entonces, este ser humano no tiene creatividad. Bueno, esa es la primera definición. Les estoy hablando históricamente. La segunda definición es sobre todo acuñada por un personaje que se llamó Edward de Bono. Edward de Bono, seguramente muchos de ustedes habrán leído alguno de sus libros, Los 6 sombreros del pensamiento, el pensamiento lateral,
creatividad, hay un libro que se llama Creatividad, etcétera. Él tiene muchos libros sobre el tema de la creatividad, pero él la desvincula del tema artístico y dice, no, no, no. La creatividad es esa facultad que tiene una persona para resolver problemas con su pensamiento. Entonces, yo te presento un problema, yo te digo, oye, esta es la situación, el señor que nos vendía la madera nos dice que ya cerró su empresa y que ya no nos va a vender la madera. Y nosotros tenemos un pedido de muebles que tenemos que entregar para tal día. ¿Qué hacemos? Y entonces, usando el poder de tu creatividad mental, ¿no? Desarrolla soluciones. Entonces, gracias a Edward de Bono, la creatividad... ¿Les gustan mis efectos especiales? Es que no tengo más efectos especiales, entonces trato de hacerle aquí al sonido, a la actuación, a lo divertido. Espero que sí. Bueno, este señor Edward de Bono introdujo el proceso creativo al tema laboral. Gracias a Edward de Bono, de pronto en las empresas se empezó a utilizar el concepto de pensar diferente, de utilizar los sombreros del pensamiento, de pensar lateralmente, de generar posibles soluciones ante la situación, etc. Entonces, es una definición distinta. De alguna manera, bajo el criterio de esta definición, una persona creativa es una persona que piensa creativamente. Entonces, fíjate, ya cambió. Ya no es necesario ser un artista para ser creativo, sino que ahora tienes que ser un pensador para ser creativo. Si tú piensas mucho, si tienes muchas ideas, tienes mucha imaginación, entonces eres una persona creativa. Y eso es lo que se nos quedó de esa segunda definición. Obvio, la desventaja de esa definición es que entonces yo digo, bueno, si yo no soy fan de pensar mucho, no me encanta leer, no me memorizo todos los datos y todos los autores y todas las frases, pues entonces no soy creativo, ¿no? Yo no soy creativo porque no soy una persona que piense mucho. Entonces, en la primera definición, los que no eran artísticos ya no eran creativos. En la segunda definición, los que no son pensantes ya no son creativos. Bueno. Tercera definición histórica. De pronto, aparecen investigaciones que proponen lo que hoy entendemos como el modelo de inteligencias múltiples. Hay un señor que se llama Garner que de pronto genera un modelo donde dice, ¿saben qué? Todas las personas son inteligentes, pero son inteligentes de distintas maneras. Hay inteligencia espacial, inteligencia musical, inteligencia matemática, inteligencia así. Y desarrolla una lista bastante amplia de inteligencias y de cada una de ellas genera como una evaluación, un contexto en el cual la podemos comprender y podemos ver su utilidad. Quizás la crítica más fuerte que se le hizo a Garner fue el que las inteligencias que él señaló no todas tienen el mismo valor. O sea, algunas de ellas afectan o tienen el impacto en su realidad muy breve, muy pequeñito, es de un efecto breve. En cambio, otras de ellas son muy grandotas y de ellas depende la supervivencia o la felicidad o la plenitud de la persona. Entonces, de alguna manera, las cosas que señaló Garner no todas valen igual, pero Garner sí abrió nuestra mente a decir, no solo podemos estar midiendo la inteligencia cognitiva, el famoso IQ, el coeficiente intelectual, porque si nada más medimos eso, entonces todo el mundo es tarado y el 10% de la población son inteligentes, ¿no? El otro que ayudó mucho a entender esa idea fue Goleman. Goleman escribe y publica este libro que se llama Inteligencia Emocional, y de pronto como que nos genera así de, oye, no nada más el coeficiente intelectual es importante. La gran señalización que hace Goleman y que nos simbra a todos es que él dice, los niños, los jóvenes en los que descubrimos que el IQ era muy alto y que se los evaluamos desde muy chavitos, no hombre, este niño es un genio, métanlo a la escuela de genios, adelántenlo en la escuela, tipo... ¿se acuerdan el doctor? Había un programa en la tele que era Hughie. Uno de ustedes se va a acordar, porque alguno de ustedes, igual que yo, es millennial, pero del otro millennial. Entonces, ¿cómo se llamaba este niño doctor que salía en la tele, que tenía un programa y que el chiste es que era un niño genio? Y entonces a su corta edad, creo que tenía 13 años o algo así, ya era médico y ya operaba en el hospital y cosas así.
Bueno, tipo Sheldon, ahí tú te viste más millennial, Catalina. A ver si alguien se acuerda, porque si no soy el único ruco que está acordándose de ese programa. Bueno, el chiste, Hauser, exacto. Hughie Hauser, ¿te suena Hughie Hauser? Mario, tenías que ser de mi corrida. No, Dr. House, ese no es un niño. Dougie Hauser, muy bien. Bueno, entonces el tema es que teníamos este concepto de los niños genios. Entonces el niño genio tiene un coeficiente intelectual muy alto y lo tenemos que aprovechar, y este niño ya es preexitoso, ¿no? Ya nomás porque existe, entonces este niño es exitoso. Bueno, resulta que Goleman dice, esos niños que tenían un IQ extraordinario y que bla, 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 y que eran lo máximo, a lo largo de su vida, ya de adultos, tuvieron el mismo éxito que todos los demás, tuvieron empleos promedios, tuvieron matrimonios promedios, tuvieron salud promedio y no resultaron ser tan talentosos como esperábamos porque su coeficiente intelectual era lo máximo. En cambio, dice Goleman, la inteligencia emocional, que uno de sus atributos es la sociabilidad. Las personas que son inteligentes emocionalmente tienen más posibilidad de relacionarse a gusto, felices, gozosamente con otros seres humanos. Entonces dice Goleman, los niños que emocionalmente eran inteligentes, que su EQ, ¿no? Entonces en vez de IQ, su inteligencia emocional es alta, con los años sí tuvieron una mejor vida. Y entonces él se avienta ahí una presentación de datos y de cifras y de números y de casos donde dice, efectivamente, quienes tenían una inteligencia emocional generaron mejores acuerdos en sus trabajos, relaciones más permanentes, los promovieron dentro de su empresa más pronto porque se llevaban bien, porque se comunicaban mejor, porque le caían bien al jefe, generaron matrimonios más divertidos, más sanos, más gozosos, tuvieron menos problemas con sus hijos, su salud estaba mejor, porque otra parte de la inteligencia emocional tiene que ver con saber perdonar, saber amar, saber soltar las cosas, gozar de las cosas, ser agradecido. Entonces, lo que cimbró mucho al mundo cuando Goleman publica su libro no es solo la aparición de una nueva inteligencia que evaluar, sino el tema de que él dice el intelecto es menos importante de lo que socialmente habíamos visto. Fíjense, me voy a regresar tantito a nuestra encuesta, ¿ok? Ya muchísimos de ustedes contestaron. Terminó ganando la espiritualidad, dice 38%. Déjenme, la voy a detener, ¿eh? Ya voy a detener la encuesta. Entonces dice que 38% de ustedes dijeron que la espiritualidad es lo más importante. Luego la biología, o sea, la salud. Entiendo que la vida, ¿no? Entonces estoy agradecido por tener esa vida, 21%. El 15% dijeron que los sentimientos, o sea, que estarían en ese sentido de acuerdo con Gardner, y un 13% se dividió entre la sexualidad y otro 13% en la cognición. A la motricidad, a pesar de mi observación de la gran comezón, nadie le dio su voto. Entonces, bueno, fíjense, eso es lo que quiero que observen. Esta encuesta nos señala muchos de los valores a través de los cuales evaluamos estas inteligencias múltiples. Porque el punto al que voy es, Gardner señala, tenemos múltiples inteligencias, luego Goleman particularmente señala la inteligencia espiritual, incluso Kiyosaki, el de Padre Rico, Padre Pobre, habla de una inteligencia financiera, ¿no? Entonces hay personas que tienen inteligencia financiera. Entonces, miren, estamos en una cultura que ya reconoce que hay muchos tipos de inteligencia. Eso es lo que sí podemos señalar, que ya no le da al intelecto el único valor, sino que valora otras cosas. Como ustedes están en este webinar, entonces tienen un corte humanista. Por eso se inscribieron a este webinar, porque así ustedes son como naturalmente humanistas. ¿Cómo son humanistas? Terminaron votando porque la parte más importante de la vida es la espiritualidad. Pero, ¿qué se imaginan que hubiera pasado si yo hago esta misma encuesta, a lo mejor entre un grupo de atletas, ¿no? O con profesores universitarios. Entonces, dependiendo de en qué espacio
con qué individuos hagamos esta votación, vamos a notar una diferencia en la manera en que contestan a esta encuesta, ¿sí? Algo que sí quiero que noten es que a la motricidad no le dimos votos. Yo sé que no la despreciaron, ninguno de ustedes desprecia su cuerpo o desprecia la facultad de moverse, pero sí, fíjense esto, apreciamos más, valoramos más la Madre Teresa que ayudó a los leprosos, Martin Luther King haciendo una liberación social, Octavio Paz que se ganó un premio Nobel de literatura, y sin embargo los mexicanos no apreciamos que Hugo Sánchez se haya ganado muchos pichichis, que aunque les suene extraño, un pichichi es un premio del fútbol, que es el equivalente a ganarte un premio Nobel, porque en el fútbol ese es el máximo galardón y compites contra todos los del mundo. Y resulta que este es un cuate que se ganó varias veces, creo que 5 o 6 veces se ganó el pichichi. Entonces, decir, qué chistoso que no percibimos a un atleta con el mismo valor que percibimos a alguien que dedica su vida a temas religiosos, a temas espirituales, o que dedica su vida al aprendizaje, a la enseñanza, o que perdonó, o que está más sano, ¿no? Entonces, eso es interesante de observar porque al final de cuentas, a lo que yo sí los quiero invitar es a que tengamos una definición de creatividad que permita que existan varios tipos de creatividad y no una. Que digamos que si antes pensábamos que la creatividad era meramente artística y después era una habilidad de pensamiento, digamos nosotros, pues no. La creatividad es un fenómeno que puede abordar la biología. Hay personas más creativas biológicamente. ¿Qué diablos es eso? Pues sí, te lo voy a explicar. Ser creativo biológicamente se refiere a que tengas la inteligencia biológica de adaptarte al medio en el que estás. Entonces, tú sabes, hay personas que al cambio de temperatura se enferman, o cambio de alimentación, truenan, o que apareció polen y ya les dio alergia. Entonces, podríamos decir que hay tarugos biológicos. Hay tarugos biológicos. Hay gente que no es muy inteligente o no es muy creativa en su biología. ¿Sí queda claro el ejemplo? Entonces, existe una creatividad biológica, existe una creatividad motriz, que ahí es donde entraría la creatividad de los futbolistas, de los atletas, de los gimnastas, como clásico, ¿no? Estamos en el estadio y estamos viendo el partido y claro, todos somos corregidores, ¿no? Muévete, pásasela al otro que está solo, tírale de esta forma, no con ese pie. Pues sí, porque tú bien a gusto viendo desde la trinchera, eres un genio según tú, pero a ver, métete a la cancha, métete a la verdadera situación y vamos a ver si tú eres tan creativo motrizmente como tus palabras dicen, ¿sí? Entonces, hay personas creativas motrizmente y hay personas tarugas motrizmente, porque además eso es otra, ¿no? Si definimos un concepto de inteligencia, automáticamente estamos señalando una distinción de taruguez, porque sería lo contrario. Entonces, yo tengo creatividad biológica y taruguez biológica, creatividad motriz, creatividad sexual. Yo hace ratito les decía, si la sexualidad es la capacidad de disfrutar, entonces yo puedo ser inteligente en mi forma de disfrutar. Dos tipos de cosas que les puedo compartir. Una, parte de mi creatividad sexual es la capacidad que tengo de descubrir nuevos placeres. Parte de mi taruguez sexual es que solamente conozco pocos placeres y además me quedo con ellos. Pocos platillos de comida me gustan, pocos ritmos musicales me agradan, pocas personas me parecen interesantes, pocos temas me gusta conversar, pocas actividades me gusta hacer. Todas las personas disfrutamos, pero los tarugos sexuales serían personas que no tienen la capacidad de descubrir nuevos placeres. Esa sería una. Y la segunda, otro rasgo de la creatividad sexual, yo estoy usando aquí creatividad e inteligencia como sinónimos, ¿eh? Entonces también puedo decir de la inteligencia sexual, es el que yo sepa que si en este momento no
obtengo este placer inmediato, voy a obtener un placer más rico después. Entonces, parte de la inteligencia sexual es saber abandonar. Imagínense que esto fuera un chocolate, ¿no? Entonces yo digo, ay, si me lo como ahorita, voy a sentir bien rico. Pero si yo tuviera un placerómetro, si yo pudiera medir el placer que me da comerme este chocolate, a lo mejor del 1 al 10 es un 4. Yo digo, del 1 al 10 me da 4 puntos de placer. ¿Sabes el placer que me dará si no me lo como y dentro de un mes yo ya bajé de talla y ya me queda una ropa que no me quedaba antes o me veo más guapo? Pues un 8 o un 9. Entonces también parte de la inteligencia sexual es la capacidad de decir, abandono un placer inmediato por un placer más rico a largo plazo. Eso es parte de esa inteligencia o de esa creatividad sexual. Existe una creatividad emocional, que ahí podemos referirnos perfecto a Goleman. Todas sus ideas sobre inteligencia sexual aplican a este rubro. ¿Qué es un acto creativo emocional? Perdonar. Resulta que cuando yo perdono a alguien, lo que estoy haciendo es transformar algo que ya existía y convirtiéndolo en otra cosa, porque tú no puedes perdonar si no hay previamente un sentimiento, si tú no tienes un resentimiento, si tú no tienes un enojo, una frustración, una decepción, una molestia, no puedes perdonar. Entonces tú ya tenías un sentimiento, pero luego usas tu creatividad emocional y transformas ese sentimiento en el sentimiento de comprensión o en el de perdón o lo que sea, ¿no? Entonces ahí está claramente el ejemplo de la creatividad emocional. Existe una creatividad intelectual. Ahí entra muy bien todo lo que nos explicó Edward de Bono, el tema de que a través de mi creatividad intelectual yo puedo resolver problemas, ver soluciones, generar alternativas, tomar decisiones, encontrar como el ángulo que nadie había visto, pensar fuera de la caja. Todo eso está en mi creatividad intelectual. Y por supuesto no les tengo que definir qué significa ser tarugo intelectual, ¿sí? Hay demasiados ejemplos en nuestro gobierno de eso como para darles demasiada importancia. Por último, en el ámbito de la espiritualidad también existe la creatividad y la taruguez. En el ámbito de la espiritualidad, yo me doy cuenta que las personas inteligentes espiritualmente le dan sentido profundo, trascendente, lo alinean como a su llamado de vida, a su aprendizaje, por ejemplo, a cosas que en principio no salieron como esperábamos. Entonces, fíjate lo que estoy diciendo. Que la creatividad espiritual es la capacidad de darle orden, de alinear, de aprovechar, de sacar la enseñanza de circunstancias que en principio parecen adversas. De esas cosas que no salen como esperábamos, de esos negocios que nos fallan, de esas situaciones que no son como quisiéramos. Entonces, cuando una persona tiene un desarrollo espiritual, no me estoy refiriendo, por ejemplo, a cuántas horas ha participado en la misa, sino me estoy refiriendo a cómo, a partir quizás de ir a misa o de leer la Biblia o de participar de cualquier otro credo, no estoy hablando yo en particular de una religión, estoy hablando de espiritualidad. A partir incluso de no tener ninguna religión, pero sí una observación cotidiana, un agradecimiento, una búsqueda de un sentido profundo, como esas cosas que no son como nosotros quisiéramos, pueden de pronto cobrar sentido. Eso es la inteligencia espiritual. Y la taruguez espiritual, pues sería lo contrario, que a pesar de que de alguna manera la vida constantemente me regresa las mismas señales, me señala las mismas cosas, yo sigo sin aprender, sigo sin entender, sigo sin sacar la lección, sigo sin cobrar conciencia. Y entonces tuve un matrimonio muy feo en el que me trataban muy mal y afortunadamente no tuve hijos y me salí de ahí, pero me salí de ahí para casarme con otra persona que también me trataba muy mal y que me despreciaba y que no sé qué, y entonces me salí de ahí y entonces me casé con otra persona y sabes ya en qué termina esta historia, en que lección que no se aprende se repite, ¿no?
Entonces, la taruguez espiritual sería el no reconocer, híjole, lo voy a decir con ciertas palabras a ver si luego no me arrepiento, el no reconocer que la vida es un milagro y una bendición. Y no lo estoy diciendo desde una perspectiva religiosa, pero el decir, carajo, nada más de pensar que tengo un cuerpo que se mueve, que habla, que siente, que ve, que escucha, que come, que construye, que intuye, que señala, híjole, nada más de observar lo maravilloso, lo extraordinario que es tener este equipo gratis. Entiendo que tiene un mantenimiento, pero también entiendo que tengo la dicha de estar vivo, porque literal, millones de espermatozoides compitieron ese día por estar en mi lugar, y yo soy el que está aquí. ¿Sí? Nada más por eso me atrevo a sentirme agradecido. Nada más por eso me atrevo a sentirme impresionado, sorprendido. Es más, nada más por eso me siento obligado a aprovecharlo. ¿Sí me explico? Es como si, híjole, si tú te ganaras un viaje gratis, ir de malas. Bueno, wow, así me siento cuando pienso en la vida, cuando pienso en lo extraordinario de poder decir, tengo un cuerpo, ¿no? Tengo un cuerpo que además tiene todas estas facultades. Ay, pues bueno, espero que comprendan mi emoción. Oh, ya me fui a muchas láminas. Porque en verdad lo creo, o sea, en verdad lo veo desde ahí. Y espero transmitirles esa emoción a ustedes para que digan, carajo, es que yo les digo luego, eres un iPhone, pero te tratas como si fueras de estos celulares que venden en la tiendita, ¿no? Que ni siquiera es touch, que no es smart. Eres un águila, pero te vives como si fueras pajarito de un parque. Eres un Ferrari, pero te manejas como si fueras un Atos. Y además te manejas en primera, ¿no? O sea, para colmo. Entonces, híjole, teniendo todas esas facultades, ¿no te sientes comprometido contigo? ¿No te sientes como con ganas de decir, carajo, lo tengo que aprovechar? Tengo vida, soy un ser humano, tengo una experiencia. Como todos los seres humanos, no tengo demasiadas certezas, pero ¿qué importa? Tengo el mejor equipo que existe. Tengo todas las facultades que necesito. Y si a eso le agrego que tengo trabajo, que tengo amigos, que tengo familia, ¿no? Bueno, entonces, primera definición de la creatividad, proceso artístico. Déjenme prender una luz. Segunda definición de la creatividad, proceso intelectual. Tercera definición de la creatividad, proceso holístico, ¿sí? Llamémosle creatividad múltiple. Hay una cuarta definición de creatividad, nada más que esa definición no es muy práctica para nosotros, no tendría mucho sentido hablar de ella, porque es la manera en que los matemáticos y los físicos tratan de entender cómo un universo que aparentemente es caótico, un universo que inicia en el Big Bang, ¿no? Y que salen las nebulosas y todo, de alguna extraña manera, entiendo que en un lapso de tiempo verdaderamente amplio, pero aún así, de alguna extraña manera, va formando un orden complejo. ¿Cómo es que algo que parece caótico termina resultando ordenado? ¿Cómo es que algo que va sucediendo aparentemente de manera azarosa termina por construir algo pues que no se ve azaroso, como es la vida, ¿no? Como son los insectos, los animales, las plantas, etcétera? Entonces, muchos matemáticos, muchos físicos están tratando de entender esas leyes últimas que podrían darle sentido al universo cuántico, al universo caótico, a la teoría de las cuerdas, ¿sí? Entonces, ahí hay otra definición de creatividad. Nada más
que no es un tipo de creatividad que a nosotros nos concierna porque no tenemos acceso a eso, ¿no? Perdón, ponen, se desconectó, ¿sí me ven? Pregunto, ¿sí me ven? Nada más para ver, porque leí 2 personas que pusieron reconectar. Se les desconectó a ustedes, ¿no? Alguien se salió. Sí, le das reconectar y te vuelve a meter. Entonces no hay problema. Muchas gracias, ya me contestaron que sí. Ok. Entonces tenemos esas 4 definiciones. Nosotros nos vamos a quedar en la tercera. La creatividad es un proceso integral, ¿sí? Se fijan ahí en la lámina, uno de los circulitos de allá abajo dice integral. Es un modelo donde cada quien tiene su creatividad de forma individual. Eso lo vemos en otro de los circulitos que está ahí. Y además, estamos hablando de la creatividad humana. Entonces, la creatividad humana se da en el ámbito del que estamos hablando ahorita, porque yo no estoy hablando de las dimensiones de la vida de un delfín o de un caballo o de un perro, estoy hablando específicamente de las humanas, ¿ok? ¿Cómo podría yo entonces hacer una definición de creatividad que encajara en cualquiera de las definiciones, ya sea la artística, la de pensar, la integrativa, o que yo hablara del proceso matemático así locochón? Pues bueno, yo les propongo una definición muy sencilla. Dice, creatividad es combinar cosas que ya existen de manera innovadora. ¿Sí? Está escrito ahí en la pantalla. Creatividad es la combinación innovadora de elementos. Entonces yo digo, ¿saben qué hice para yo escribir este libro? Combiné las letras del alfabeto, ¿no? Más los puntos, los comas, los espacios, los acentos, y entonces formé un libro. Pero ¿saben qué hice para hacerlo? Utilicé palabras que ya existían, pero las combiné de esa forma. ¿Saben cómo se hace un platillo delicioso para cenar? Pues agarras ingredientes que ya existen, los combinas de cierta forma y generas ese platillo. ¿Sabes cómo se hace una obra de arte? ¿Cómo pintas un cuadro? ¿Cómo escribes una sinfonía? Pues tomas las notas musicales para la sinfonía y las pones en un tiempo, en una estructura y generas la canción. O en la pintura, pues utilizas los colores. ¿Sabes cuántos colores primarios hay? Solo 3. Solo existen 3 colores puros. Y si combinas esos 3 colores, tienes todos los colores que ahorita ves aquí atrás de mí, que están frente a ti, tu computadora, tus libros, lo que sea que esté ahí frente a ti, todo eso surge de 3 colores primarios, todos sus colores. Entonces vamos a decir que la creatividad no es un acto abstracto, no es mágico. La gente decimos cosas como, anoche me salió un poema. Pero cuando me dicen eso, yo les digo, ¿y por dónde te salió? Porque eso me sonó más a un erupto que a un poema, ¿no? Cuando te salen las cosas y te brotan. Entonces, no. La realidad es que los procesos creativos se suceden como la combinación de cosas que existen, ¿sí? Tomas cosas que ya existen, las conviertes en eso. Bueno, entonces, si estamos de acuerdo con mi definición de creatividad, combinar cosas que ya existen y entonces a partir de ahí generamos elementos nuevos, entonces digan aleluya. No, digan yes, digan sí, digan we y con eso le seguimos. Por acá, Elisa nos comentó que ella no me alcanza a ver, entonces hay que decirle, hazle refresh a la página. Si ustedes le hacen refresh a la página, en caso de que se desconecten, se vuelven a conectar. ¿Okay? Entonces eso puede funcionar. Ya Catalina le dijo, cierra páginas que no estés utilizando. Luis Cepeda dice, integrar todas nuestras creatividades y trabajar en las que estamos todavía lentones. Claro, por supuesto, de eso se va a tratar. Activa tu ser. Ya reconocí que existe creatividad intelectual, emocional, física, sí, pero no en todas. Soy muy creativo. En algunas soy medio tarugo. Entonces, por supuesto, eso lo vamos a ver al ratito. Y les voy a decir cómo, Les voy a decir cuál es el secreto. Bueno, ya pusieron Simona la Revoltona, Jessie, we, etc. Entonces, hasta ahí vamos muy bien. Paso entonces a la siguiente lámina en la que la pregunta ya no es ¿qué es la creatividad? Sino ¿cómo funciona la creatividad? Entonces, esto es lo último que les voy a proponer hoy de manera teórica. Un modelo sencillo, metafórico, que explique
cómo funciona la creatividad de los seres humanos. Y ahí es donde van a entender cómo se aplica este modelo, cómo le hago para utilizarlo. Punto número 1. Todos los seres humanos tenemos un autómata que vive en nosotros. ¿Ok? Todos los seres humanos tenemos un autómata, una parte mecánica del ser. Entonces, a este autómata se le construye de la siguiente manera. Primero, tenemos predisposiciones biológicas. Entonces, si yo tratara de buscar en el cuerpo humano al autómata, yo diría, es el sistema nervioso autónomo. Porque el sistema nervioso autónomo, en realidad, puede hacer la mayor parte de tu vida sin ti. O sea, puede reaccionar, puede comer, puede ir al baño, puede solicitarte cosas, puede molestarse por algo. Entonces, tenemos una biología que está diseñada para funcionar mecánicamente. Una vez que yo aprendo a lavarme los dientes, vamos a imaginar que este es mi cepillo de dientes, y entonces yo me aprendo a lavar. La verdad es que cuando aprendí a lavármelo era muy complicado. Tú ves a los niños cómo luchan con esta idea de lavarse los dientes. Pero una vez que le entiendes a lavarte los dientes, ya te los puedes lavar sin pensar en ello, ¿no? Entonces tú te estás lavando los dientes y estás mientras en Chalalandia o estás resolviendo algo o estás fantaseando con algo y mientras tú te lavas los dientes, ¿cierto? Entonces, tu biología está diseñada para poder funcionar en piloto automático una vez que entiende algo, una vez que se capacitó para algo. En estas predisposiciones biológicas entraría un tema al cual no voy a ahondar ahorita, pero es el tema de los endotipos. Entonces, cada uno de nosotros, además, tenemos cierta predisposición biológica. Algunos de ustedes son nocturnos, otros son matutinos, unos son muy tragones, otros comen poquito, otros hablan mucho y no les para el pico, como yo. Otros hablan poquito, otros son reservados, unos son más sociales, etcétera. Todo esto son predisposiciones. No estoy hablando de temas aprendidos. Estoy diciendo que tu naturaleza biológica le da sustento al autómata. En segundo término, ahora sí, viene tu aprendizaje. Entonces tienes una cultura, tienes una educación, tienes unos papás, tienes unas experiencias, tienes un lenguaje, porque no es lo mismo pensar en español que pensar en inglés, que pensar en chino. Todo ese aprendizaje se empieza a guardar y empieza a provocar una cierta mecanicidad. Esta información, vamos a llamarle así, que aprendemos, se convierte con el tiempo en nuestras creencias, ¿sí? Tenemos no nada más una predisposición biológica, también tenemos una mentalidad, sería otra palabra para llamarle a ello. Entonces, tenemos una mentalidad. Y en conjunto, esta mentalidad con esta predisposición biológica van a armar algo a lo cual le vamos a llamar los hábitos. Todas las personas tenemos hábitos, tenemos rutinas, tenemos rituales, tenemos costumbres y esas costumbres, esas rutinas, esos hábitos están sustentados en una memoria biológica que permiten que yo funcione básicamente todo el santo día en piloto automático. Porque yo despierto de mi lado de la cama y despierto más o menos con la misma jeta, con la misma cara y con la misma actitud y hago comentarios muy parecidos y voy al baño y hago pipí o hago popó y luego me sueno y luego me baño y me baño en un cierto orden y me visto con cierta mecanicidad y combino mi ropa de la misma manera y desayuno. Y tú vas a decir, ay, pero no diario desayuno lo mismo. No, pero tampoco diario desayunas algo diferente. Es como que tienes 3, 4 opciones y simplemente las vas rotando. Y luego sales de tu casa y te vas por la misma ruta y llegas al mismo tiempo. Los que llegan tarde siempre llegan tarde y en su chamba hacen lo que tienen que hacer. ¿Sí me explico? Entonces, hay un montón de cosas que son simplemente el resultado de mis hábitos, de mis costumbres. Me lavo los dientes 3 veces al día, como más o menos lo mismo, platico los mismos temas, en la chamba hago lo mismo, si me quedo en la casa la limpio en el mismo orden y hago la comida parecido y así. Entonces, yo entiendo que podría reconocer que gran parte de mi vida la resuelvo desde mi autómata,
¿sí? Este es el primer personaje que les quiero presentar. Todos los que estamos aquí tenemos un robot que vive en nuestro interior. Ahora vamos a usar el término autómata en vez del término zombie, pero es lo mismo que habíamos dicho hace rato. Todos los que estamos aquí tenemos una parte zombie, ¿no? Bueno, este autómata tiene 3 características. La primera, reacciona, no responde. El autómata, por ejemplo, saluda, ¿no? Si les tiras a alguien una mano, saluda a pesar de que no decidiste saludar. En cuanto tú ves una mano que viene hacia ti, tú empiezas a estirar tu mano y respondes al saludo. Tú ves galletitas gratis, te las comes. Alguien dice tu nombre y volteas. Entonces, este autómata reacciona ante los estímulos sin necesidad de tu presencia ni tu voluntad. Ni tenías que estar atento, ni tenías que decidir hacerlo. Además, el autómata repite. ¿Y qué repite? Aquello que le significó el menor esfuerzo. El autómata siempre está buscando hacer lo menos posible para llegar a donde quiere llegar. Entonces, en tu trabajo, cuando tú funcionas desde el autómata, haces lo menos posible, lo que te obligaron a hacer. En tu relación, das lo menos posible. Con tus hijos, atiendes lo menos posible. Haces lo que hay que hacer, pero no das ningún extra ni nada, porque el autómata siempre busca la ley del menor esfuerzo. Y por ende, es una parte que tiene poco placer. El autómata, al hacer el menor esfuerzo, también recibe el menor placer, porque la verdad es que las cosas se valoran, se disfrutan a partir del esfuerzo que hacemos por ellas. ¿Sí me explico? Entonces, bueno. Por último, el autómata te retrasa. ¿Y a qué me refiero por esto? Bueno, resulta que el autómata es anacrónico. Quiere decir, tú aprendiste cosas, por ejemplo, en tu infancia, que hasta la fecha las repites. Tú aprendiste ciertos valores, tú aprendiste a relacionarte con el dinero de cierta forma, tú aprendiste que los hombres eran de una forma y las mujeres de otra, y tú aprendiste que el chiste de la vida es tal y no es tal, y que el servir significa tal, y que amar se hace de esta manera. Y todas esas cosas que aprendiste se quedan grabadas y no se actualizan. Los seres humanos no somos como Windows, o no somos como tu iPhone, o no somos como tu computadora o tu tableta, en el sentido de que esas cosas tienen una función que te dice, hay una actualización, dale ahí, dale clic. Sino que los seres humanos solamente nos actualizamos cuando chocamos con la realidad, cuando no nos queda de otra, cuando ya nos dimos de topes contra algo. Si bien nos va, si nos cae el 20, si cobramos conciencia, entonces decimos, ¿sabes qué? Seguramente no entiendo el amor, porque no puede ser que esta sea mi 6ª relación y yo siga cayendo en las mismas broncas, ¿no? O seguramente administro mal mi economía porque sigo con estas deudas, o seguramente mi nutrición no es la correcta porque sigo con estos problemas de salud. Entonces, tú necesitas darte refresh a ti, tú necesitas hacerlo, porque el autómata no lo va a hacer. El autómata va a seguir viviendo bajo los principios que tú obtuviste de que naciste hasta los 7 años de edad. Imagínate, la mayor parte de nuestros aprendizajes se dan cuando éramos muy pequeñitos y normalmente las personas adultas funcionan desde ahí. Entonces, obvio, la pregunta que te tienes que hacer en este momento es, ok, ese autómata está en todos lados, está en mi vida, ¿sí? Yo les voy a poner otra encuesta y a ver qué contestan. Fíjense en la encuesta. La encuesta dice, ¿qué porcentaje del día crees que vives en piloto automático? Hasta arriba les puse 20%. Yo digo, no, yo la mayor parte de mi día estoy bien atento y estoy bien creativo y estoy completamente, si lavo los trastes, solo lavo los trastes. Estoy con mis hijos, estoy en la chamba, estoy en la chamba. Nunca divago, nunca me distraigo. Entonces eso sería pues 20%, 40%, algunos dirán 60%. 80% y como la mayoría están admitiendo, lo cual les agradezco mucho, casi todo el tiempo desde que me levanto hasta que me duermo, estoy en piloto automático. Reconozco que no soy una persona que se escape de este automatismo que a la mayoría de las personas les pesa. Entonces, bueno, les agradezco mucho la honestidad, pero ya están contestando y unos pusieron casi todo el tiempo. Yo estoy en piloto automático la mayor parte del día, lo reconozco. ¿Sabes? Si no lo reconoces, no se puede hacer nada al respecto. Otros dijeron 80%, me parece bien.
80-20, ¿no? No, hay un 20% de cosas que las termino haciendo con más atención. Otros pusieron que el 60% y unos cuantos pusieron que el 40%. Ojalá tengan razón. O sea, ojalá digan, no, es que los que pusimos 40 es porque en verdad la mayor parte del tiempo procuro estar presente. Entonces, bueno, a esta parte del webinar, que ya mero vamos a terminar, sí tendrías que preguntarte, ¿quién podrá defendernos? Y entonces yo les presento el segundo personaje, el duende. Vamos a decir que así como habita un autómata en ti, un robot interior, también en ti existe una parte creativa a la cual le vamos a llamar el duende. Así como existe un robot, existe un duende. ¿Por qué se me ocurrió la metáfora del duende? Pues porque un duende es lo contrario a un robot. Un robot es un aparato tecnológico, se puede hacer, existe en la realidad, es una creación humana, ficticia, superficial. Y en cambio, el duende es como una parte lúdica, mágica, infantil, imaginativa, fantasiosa, ¿no? Y en todo caso, si existieran los duendes, pues serían un desarrollo de la naturaleza y no un desarrollo humano. Pregunta técnica, y se los pongo ahí a ver quién lo contesta antes que los demás. ¿Crees en los duendes? ¿Crees en los duendes? A ver quién me contesta. ¿Crees en los duendes? ¿Quién me contesta? Luis Cepeda dice, claro que creo en los duendes. Bueno, Luis, mi querido Luis, temo informarte que los duendes no crecen, porque yo dije, ¿crecen los duendes? No crecen, porque si crecen ya no son duendes, ya serían elfos, ya serían otras criaturas fantásticas, pero si quieren seguir siendo duendes, tienen que permanecer chaparritos. Perdón, no me pude aguantar la broma. Entonces vamos a decir que existen los duendes, pero que sobre todo son una metáfora de tu interior. Así como existe un autómata en mí, existe un duende en mí. Entonces ese duende, que es la parte creativa de la que hemos estado hablando, tiene 3 características también. Primera característica, no es que el duende no utilice tus memorias, porque dijimos que el autómata era puras memorias. Cuando yo vivo desde mi autómata, vivo desde mi pasado, vivo desde la memoria, respondo ante las cosas como respondí antes. El duende utiliza la memoria porque está presente, es decir, mi pasado es una gran fuente de recursos y de experiencia, pero el presente no es lo mismo que el pasado. Entonces, tu creatividad dice, ok, yo estoy en esta circunstancia, haz de cuenta, tengo un conflicto con mi pareja. Esta es la circunstancia. En el pasado, este conflicto empeoró cuando hice esto, mejoró cuando hice esta otra cosa, mejoró cuando hice esta otra cosa y empeoró cuando hice esta otra. Tengo 4 experiencias en las cuales ya habíamos estado en conflicto. ¿Forzosamente tengo que utilizar alguna de las anteriores? No, pero también las tomo en cuenta. Entonces yo digo, esta no funcionó, esta sí, esta no. ¿Existe una quinta opción? Sí, y entonces el duende, la creatividad, utiliza las experiencias pasadas más la información que me arroja al instante presente. Por ejemplo, yo puedo ver que las opciones que sí funcionaron en el pasado funcionaron también por la circunstancia que estábamos viviendo y que a lo mejor ahorita digo, no opera, no va a funcionar de la misma manera. Entonces tengo que inventar una solución que no he usado anteriormente. Le voy a regalar un ramo de flores o le voy a llevar serenata, que es algo que no he hecho anteriormente, ¿sí? Entonces el duende funciona de manera total, tanto aprovecha el pasado como aprovecha el presente. Segunda característica, no existen los actos creativos en los que no estés presente, ¿sí? Entonces dice, la creatividad sucede desde el ser. Para que yo tenga una experiencia creativa, necesito tener voluntad. La creatividad no es un acto accidental, no me sucede, sino que de pronto yo me involucro. Por ejemplo, me doy cuenta que dejé las llaves de mi carro adentro del carro y que se cerró, ¿no? Entonces yo digo, híjole, tengo que abrir mi carro, necesito abrir mi carro, pero lo necesito hacer y por lo tanto involucro mi creatividad y ya digo, bueno, puedo buscar un cerrajero, puedo llamar a la agencia, puedo pedirle a alguien que me traiga el duplicado, puedo meter un alambrito por la ventana y ver si lo abro, puedo, etcétera.
Se me ocurren muchas cosas, pero eso de abrir mi carro no va a suceder así de que, ¡ay! Se abrió. De pronto se abrió, sino que todos los actos creativos implican voluntad y presencia, muy contrario a lo que veíamos con el autómata. Y por último, como todo acto creativo implica la exploración y la resolución de un presente, de algo que está sucediendo, a diferencia del autómata, siempre que funcionamos desde nuestra creatividad, siempre que estamos más despiertos, nos expandemos, crecemos. Es un proceso en el cual cada vez que yo ejerzo mi creatividad hay un aprendizaje, porque, ojo, y eso es un punto que sí quiero señalar, no es lo mismo creatividad que innovación. Creatividad es esto de lo que hemos estado hablando. Yo tomo elementos que existen y los combino de una manera nueva para tratar de resolver algo. Le llamamos innovación a los actos creativos que resultaron exitosos. Todos hemos hecho inventos que luego no resultaron exitosos, pero sí fueron creativos, porque pues intenté algo diferente. Pero a la mera hora no resultó exitoso, no me salió lo que yo esperaba, ¿sí? Entonces es diferente. Entonces yo digo, ok, cada vez que yo uso mi creatividad, no hay garantía de que en verdad yo logre lo que me propuse, pero aprendizaje sí hay, porque si me salieron bien las cosas, pues aprendí una forma más de resolverlas. Y si no salieron bien las cosas, aprendí una manera de no resolverlas. Entonces siempre hay aprendizaje. Y como actuar desde nuestra creatividad implica más esfuerzo que actuar desde nuestra mecanicidad, actuar desde el autómata, entonces hay placer. Todos los grandes placeres de la vida implican exploración, implican apertura. Tú no puedes superar el placer que te causa descubrir un platillo nuevo o una canción que nunca habías escuchado y que de pronto llega en el momento perfecto y te llega con placeres que ya conocías. Los placeres que ya conoces tienen un cierto nivel, pero como no tienen sorpresa, han perdido mucho su brillo. Los grandes placeres de la vida humana, los eurekas, los momentos de agradecimiento, las conexiones, los vínculos realmente extraordinarios se dan en algún momento en que salimos de la zona de confort y nos atrevimos a explorar una realidad desde un paradigma o desde una perspectiva diferente. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Entonces tenemos a dos personajes, el duende y el autómata. Estos dos personajes nos llevan a una decisión que tomamos todo el tiempo. Y en esto se va a resumir todo lo que he dicho el día de hoy. En todo momento, ante un estímulo, ante una circunstancia, ante un amigo, ante un cheque, ante nuestro trabajo, ante nuestros hijos, ante un platillo, ante un bote de agua, ante el clima lluvioso, ante el clima caluroso, ante una noticia, ante un terremoto, ante una sorpresa, ante un dinero, en todo momento tú tomas la decisión de responder ante eso con dos posibles modos. O respondo desde mis hábitos, es decir, respondo como he respondido anteriormente, o respondo de manera nueva, de manera creativa. Punto. Yo puedo saludar a mi amigo Luis Cepeda, que está en Cancún. Lo puedo saludar como lo he saludado anteriormente, como cuando nos hemos visto, el mismo tipo de mano, el mismo tipo de abrazo, las mismas palabras, o la siguiente vez que yo vea a Luis, lo puedo saludar de una manera diferente. Yo puedo hacer mi ritual para dormir y dormirme de la misma manera en que siempre me duermo, o puedo inventarme un ritual nuevo. Yo puedo hacer el amor en el orden en que siempre lo hago, o puedo explorar una posición nueva del Kama Sutra. Yo puedo jugar básquetbol de la manera en que aprendí a jugar con las tácticas que habíamos acordado, o puedo improvisar una nueva. Yo puedo bailar salsa como aprendí a bailar salsa, o puedo inventar un pasito nuevo. Yo puedo comer lo que siempre como o comer una cosa nueva. Yo puedo hacer oración, rezar como lo he hecho tantas veces y de manera mecánica y de manera rutinaria, o puedo hacer un rezo con una intención diferente, con una actitud diferente. Entonces,
Todo lo que he dicho hasta ahorita se resume a esta decisión. Ante cualquier circunstancia tengo que decidir si voy a responder con lo mejor de mí, con mi inteligencia, con mi creatividad, con mi espontaneidad, o voy a resolver desde lo más básico de mí, mis hábitos, mis rutinas, mi mecanicidad. ¿Qué les parece? Cierro con el switch. Entonces yo digo, oye, pues sí, ya me cayó el 20. Si yo la mayor parte del tiempo, porque según la encuesta que hicimos, quedó ganando que el 80% de mi vida la vivo en mecanicidad. Entonces yo digo, híjole, 40% de ustedes dijeron sí, eso es la realidad. Entonces, ¿cómo hago para por lo menos ganarle un poquito de terreno? No me interesa ser todo el tiempo creativo, no pretendo ser un iluminado, pero sí digo, quisiera estar yo más presente y quisiera usar mi creatividad más seguido. No quiero ya ser un zombie, no quiero vivir en esos hábitos, en esas rutinas que además tanto daño nos hacen. Bueno, pues la clave es un tercer y último personaje, la porrista interior. Dentro de cada uno de nosotros existe una porrista, existe un motivo, unas ganas, un apetito, un deseo, una necesidad, incluso una aversión, porque una aversión es como un antideseo, es lo que no quiero que suceda. Y esa es la clave para dejar de estar en el autómata y pasarnos al duende. ¿Cómo funciona? Si yo tengo un poquito de ganas, si yo tengo un deseo chiquito, si yo tengo un poco de apetito, entonces despierto a mi autómata. Si yo tengo un poquito de hambre, entonces le digo, autómata, consíguete algo de comer. Y entonces mi autómata voltea, ve galletitas gratis y se las zampa. Si yo tengo un deseo grande, entonces yo digo, oye, tengo muchísima hambre. Ay, pues allá hay unas galletitas. No, hombre, ni loco me trago esas galletitas. No. Para estas hambres que tengo, necesito algo diferente. Pues es que no hay nada por aquí. Pues ahorita me voy a inventar algo. Y entonces me meto a la alacena y me invento un platillo. ¿Sí me explico? Si yo estoy en una fiesta y en esa fiesta vine a ligar y solo hay una chava soltera con la que puedo bailar, pero esta chava del 1 al 10 me gusta 3, ¿de qué tamaño te imaginas que va a ser mi esfuerzo creativo por ligármela y bailar con ella? Pues 3, punto, porque si me gusta 3, yo le pongo 3. Entonces hago un intento, me acerco y le digo, ¿qué onda? ¿Quieres bailar? No, ahorita no. Ah, bueno, y listo. Y digo, ya, mira, yo ya hice mi esfuerzo. Pero si la chava que está en la fiesta, soltera y que me puedo ligar, me gustara 9, ¿de qué tamaño crees que sería mi esfuerzo? ¿Hasta dónde crees que yo diría, oye, ¿quieres bailar? No, ahorita no. ¿Quieres que te invite una copa? Oye, ¿quieres platicar un rato? Oye, cuéntame de ti. ¿Cómo es que llegaste a esta fiesta, no? Y entonces yo me esmero y me vuelvo mucho más espontáneo y interesante y creativo y flexible porque me interesa. Entonces, fíjense la conclusión a la que voy a llegar. Las personas vivimos como zombies porque hemos perdido el interés por la vida. Las personas vivimos como zombies porque nuestro deseo de vivir es muy bajo. No estamos apasionados por comer, por dormir, por trabajar, por generar dinero, por generar fortuna, por compartirla, por estar con nuestros seres queridos, por aprender, por trascender, por resolver, por madurar, por fortalecernos, por impresionar, por impactar, por liderar. Ante esa carencia de deseos, cuando yo digo, ay, otro lunes, ojalá se me pase rápido la semana y ese es mi único deseo, pues entonces, acuérdense como la película Click. ¿Se acuerdan de esa película del cuate que tiene un control remoto con el que le adelanta la vida y se regresa? Pues exactamente igual. Mi vida pasa al ritmo que tiene que pasar porque mis deseos son pequeños. Mis deseos son pequeños, pues la mayor parte del tiempo estoy en mi automatismo. Mis deseos son pequeños, entonces no me esmero por las cosas, no saco lo mejor de mí, no estoy aprendiendo de las experiencias y eso termina por generar, me voy a saltar una lámina, un círculo virtuoso
y un círculo vicioso. El círculo vicioso es el que les estoy, el círculo virtuoso es el que les estoy mostrando ahorita. Si yo sí deseo, si yo tengo muchas ganas, entonces activo mi creatividad. Si yo activo mi creatividad, vivo experiencias placenteras. Oye, si yo tengo placer, pues eso estimula que yo tenga más deseos. Yo digo, ¿sabes qué? Quiero más de esto, quiero más creatividad, quiero más aprendizaje, quiero más experiencias diferentes, quiero madurar, quiero conocer, quiero salir de mi zona de confort. Entonces, el placer estimula mis deseos a mi creatividad y la creatividad otra vez al placer, ¿sí? ¿Cuál sería el círculo vicioso? Pues mi falta de deseos estimula a mi autómata. Como mi autómata es lo menos de mí, no hay placer. Como no hay placer, pues eso ha hecho que no haya más deseos, no tengo más ganas, entonces mis deseos siguen siendo chiquitos, eso despierta al autómata, el autómata me lleva a falta de placer, la falta de placer otra vez, listo, ¿no? Entonces yo creo que lo que sí les puedo compartir como herramienta muy sencilla es, ¿y cómo le hago para despertar mis deseos? O sea, ¿cómo le hago para que tenga yo más ganas? Entonces les voy a dar 3 tips. El primero, tu cuerpo. Tienes que cultivar tu energía. Las personas tenemos pocas ganas porque como adultos estamos malnutridos, respiramos mal, estamos mal hidratados, no descansamos bien, vivimos vidas muy tóxicas. Entonces, si tú quieres tener un poco más como los deseos que tiene un niño, necesitas recuperar tu salud. Entonces, fíjense qué extraño concepto, ¿no? Tú pensabas que te iba a decir algo así más filosófico, pero la primera herramienta que te estoy diciendo es cuida tu cuerpo, nútrelo. Segunda herramienta, para que los deseos crezcan, tienes que darles tiempo. Cuando yo tengo ganas de algo, es importante que yo deje que esas ganas se maceren, se involucren, se desarrollen. Uno de los grandes problemas que tenemos los seres humanos actuales es que los placeres son inmediatos. Yo veo en mi celular un libro que me interesa, le doy clic y ya lo tengo. En cambio antes, híjole, yo me enteraba de un libro muy bueno y me tenía que esperar hasta el fin de semana ya que me pagaran, ir a la librería, a ver si ahí lo tenían, si no lo tenían, pedirlo, regresar. Todo eso, ¿sabes qué hacía cuando el libro llegaba a mis manos? Que mi deseo era extraordinario, entonces devoraba el libro. Cuando ahora, como tengo inmediatamente la resolución, digo, bueno, pues ya lo tengo, ahí lo dejo para después. Entonces, segundo tip, darle tiempo. Tercer tip, aclarar los motivos. Algo que sucede mucho es que tengo sentimientos encontrados, quiero pero no quiero. Sí se me antoja eso de formar una familia, pero a la vez no quiero perder mi libertad. Sí se me antoja eso de comer sano, pero a la vez no me quiero perder de la oportunidad de comerme estos pasteles. Sí se me antoja eso de tener mi propia empresa, pero a la vez se me antoja mucho tener un sueldo y la garantía de una pensión cuando cumpla cierta edad. Está bien, nada más se entiende que quien tiene deseos encontrados o motivos encontrados se va a topar con que no hay suficiente energía para que los dos deseos crezcan, sino que se van a quedar chaparritos los dos. Entonces yo solito estoy matando un deseo con el otro. Entonces les puedo dar esos 3 tips. Cuiden su energía, denle tiempo a los deseos para que crezcan y aclaren sus motivos. Asegúrense de no tener deseos encontrados. Esto nos lleva al círculo virtuoso y bueno, finalmente a ese modelo que habíamos dicho donde tenemos un ser. Este ser tiene 6 dimensiones, la biología, la motricidad, la sexualidad, las emociones, el intelecto, la espiritualidad. Y entonces esto que dijimos del duende, la porrista y el autómata, quisiera que lo asocien con esto. Imagínate que cada una de esas dimensiones, la sexualidad, la biología, la motricidad, entonces, cada una de ellas tiene un piso de arriba y un piso de abajo. El piso de abajo es sus hábitos, su automatismo, su autómata, la repetición de lo que ya conocemos. El piso de arriba es su creatividad, la exploración de nuevas opciones, la capacidad de ser inteligente, de ser flexible. Entonces, como bien decíamos hace ratito, yo reconozco que en algunas de estas áreas soy medio tarugo. Pues lo que necesito aplicar es lo de tener más deseos. ¿Cómo hago para incitar a mi inteligencia física? Vamos a pensar, no me gusta mucho hacer deporte, no me gusta moverme. Me tengo que procurar deseos motrices.
tiene que antojárseme hacer una pequeña carrera de 5 kilómetros o escalar un día un cerro o jugar con mis hijos. Entonces, conforme yo le voy encontrando el placer al movimiento de mi cuerpo, voy a tener deseos un poquito más grandes, un poquito más grandes, un poquito más grandes, hasta que esa área también florezca. Entonces, cada una de estas dimensiones tiene un piso de abajo y un piso de arriba. Y lo que te permite pasar del piso de abajo al piso de arriba son tus deseos. Ese es el modelo de ontocreatividad y ese es el secreto de Activa tu Ser. Es un modelo en el que vamos a explorar cada una de estas áreas con mucho detalle, pero también vamos a entender cuál sería la tarea que tengo que hacer para despertar los deseos de esa dimensión. Si yo despierto los deseos de esa dimensión florece. El ser despierto, lo contrario a ser un zombie, no es eliminar al autómata, es aprovecharlo. El autómata es nuestra memoria, es nuestra capacidad de repetir las cosas que ya sabemos hacer, pero necesita una guía. Entonces, si se fijan en la ilustración que les pongo ahorita en pantalla, el pequeño duendecito vive ahí en la cabina, en el cerebro del autómata, la porrista le está echando porras y le dice, sí se puede, quiero esto, quiero lo otro, quiero tal cosa, quiero una relación feliz, quiero tener amigos, quiero ser exitoso, quiero ganar dinero. Tú suelta a tu porrista a que viva la experiencia de esos deseos profundos, porque ahí es donde se va a empezar a estimular tu inteligencia, tu creatividad, y vas a empezar a fortalecer esta gran habilidad que es la creatividad que todos tenemos. ¿Qué les pareció el curso? Ya llevo un montón, ya casi voy para las 2 horas, pero me apasioné porque pensé que todo esto les podía servir. Recuerden que todo esto queda grabado aquí. Les voy a compartir el archivo nuevamente. Ahí lo tienen. Ahí debe de estarles llegando el archivo. Voy a quitar la encuesta. Sí, según yo, ahí les está llegando la posibilidad de bajar el PDF de lo que yo estuve mostrando en pantalla. Lo puedes repasar después, lo puedes revisar después, lo puedes compartir. Acuérdense que queda la página activatuser.com en donde va a quedar esta grabación. Se la puedes mostrar a quien quieras y las personas van a poder ver todo el webinar completito sin ningún costo.